Cine. Cinema. Ay, perdó. Es que hay cinema. Es que yo soy un fan tuyo, tía, y me lo he aprendido. Me había olvidado. Ya lo oís, ¿eh? Hoy en la empanada cinematográfica nos metemos en un coche, nos subimos en él y nos vamos de viaje, pero bien lejos, porque como ya comentábamos, aquellos que empezáis con la sección directamente necesitáis una introducción, pero joder, que venimos de hace un minutito de comentar cómo nos vamos de viaje hacia dónde, hacia el país del sol naciente, porque es de allí, de donde, primero, por un lado, se firma esta banda sonora tan interesante, ¿no?, de la compositora y cantante Eiko Ishibashi, y por otro lado, es de allí también de donde es el director de la película que hoy traemos. Así que dejad la idea de que el coche es una cuestión televisiva, como la del Eloi Vila, ¿no? Porque hoy nuestro coche no es Alcocha, no es Alcocha. Habrán entrevistas, está claro que va a haber una entrevista muy potente, pero hoy nuestro coche en inglés y en mayúsculas es Drive My Car, un peliculón estrenado hace muy poquito, cuestión de un par de semanas, y dirigido por el cineasta japonés, evidentemente, Ryusuke Hamaguchi. Yo os hablé de Hamaguchi, ¿no? Hace no tanto. Tú no estabas ese día, recordam, pero recordam. hace no tanto os hablé de Hamaguchi en plan a 10 palabras por segundo durante el ASEAN. Esa suerte de cobertura breve, encajada al final de nuestro programa. Que vaya rápido no quiere decir que sea breve, no, porque nunca, no fue breve. No, sí fue breve para No fue todo breve, lo que todo para conté. ti, todo es para breve. todo lo que conté. Pero estaba claro que de Ryusuke Hamaguchi habíamos hablado en la empanada. Seguramente habéis oído hablar. Y es que estamos hablando de un director que, aparte de ser o no japonés, estamos hablando de un tío que en el último año, en el 2021, nos ha regalado 2 obras maestras. Bueno, una sin lugar a dudas es una obra maestra, la otra no está nada mal. Y la que no está nada mal, es un peliculón en el fondo, es La ruleta de la fortuna y la fantasía, que es de la película que os hablé, que es justo una película Se que es fan a la Antena 3, ¿no? También. La fantasía aparece en todos lados, no te preocupes. Y La ruleta de la fortuna ya ni te cuento. Pero lo que queda claro es que con Hamaguchi triunfamos porque aseguramos. Esta película que os comentaba ganó en su momento el Gran Premio del Jurado de la Berlinale 2021, ¿no? Estrenada el 2021, y en el mismo año también produce otra película, dirige, de hecho la guioniza y la crea, que es Drive My Car, como veníamos comentando, y aunque aquí nos llega en el 2022, también es del 2021 y también es una película premiada. Es una película que se llevó el mejor guión y el premio Fipressi en el pasado Cannes. Ha sido interesante porque hemos hablado de la Berlinale i no os he comentado, clar, joder, no hemos hablado... I què fem parlant en castellà? Si a la Berlinale ara és mateix en català, parla en català. Alcarràs. Això, exacte. Alcarràs, sí. Un breve inciso aquí, ¿no? Para felicitar a Carla Simó, ¿no? Nuestra amiga y colaboradora. Amiga, sí. Fiel oyente. Y sobre todo para ir imaginando un posible programa donde... no sé si lo hemos hecho ya. No hem portat préssecs. No hem portat préssecs. No, però de la catalanitat sí que hem parlat. Sí, home, com a producte creatiu. 11 de setembre, sí. Está claro, pero... Sí. Pero hagámoslo con algo diferente, con los festivales, con la proyección internacional de la creación catalana. Este es el breve inciso que dejo aquí. És un ritual que s'ha començat ara. A veure si... Tanto oír la palabra ritual, nos habría hecho falta un jaboncito, ¿no? De estos de rituals, lo hubiéramos puesto aquí y que nos patrocinaran. Yo cada vez que pienso en rituals veo los jabones de mujeres. Esto es broma tuya, Pon. Esto es broma tuya. Pero bueno, sigamos con Drive My Car, ¿no? Sigamos con Drive My Car. Ya veremos si tenemos tiempo a seguir hablando de Hamaguchi, que vale mucho la pena y que no os penséis ni mucho menos que él empieza con estas 2 obras maestras. Tiene una filmografía ciertamente completa, ¿no? En las películas previas a La ruleta de la fantasía y La ruleta de la fortuna y la fantasía y Drive My Car. Pero como os decía, dejémoslo para el final y metámonos en Drive My Car. ¿Y por qué en mayúsculas, no? ¿Por qué en mayúsculas Drive My Car cuando en el fondo es una película de recién estreno, pero es que a su vez es la evolución creativa de grandes artistas, ¿no? Hoy que hablamos del proceso creativo a través del ritual, también es interesante ver cómo muchas veces la relectura, la revisitación de esos procesos creativos son en sí también una suerte de posible ritual. Y es que Drive My Car no es solo película, sino es que antes de ser película ha sido relato, y antes de ser relato ha sido canción. Y de los Beatles. Yo això no sabia. Y del coño, de los Beatles, joder. No, perquè no sabia que venia d'aquí.
al relat. Ahora os explico. Ahora os explico, pero como veo que sí, que enseguida habéis dicho, hostia, Drive My Car de los Beatles, ¿la tenéis? ¿Está sonando en vuestra cabeza? Sí, claro. Va, pues que suene de verdad. Que suene de verdad, Uri, porfa. Que suene de verdad y que le digamos, toma. Porque esta peli lleva fiesta, esta canción lleva fiesta consigo. Està bé, perquè no ens traurà... Com que el Beatles no els copyright no el porten a més. No, deixem-lo. No, que suene el... Vale. Claro, el Baby Por favor. Drive My Car. Ahí. Canta a sobre, que no sé Venga, no. Tú, la cantante, por favor. És que a més l'Ari és cantant, por favor. Pedazo de canción. Sí. Pedazo de canción. Es lo que os decía, ¿no? Al final es esta evolución creativa desde una canción del año 1965 que sonaba en las radios con tanta expectativa, ¿no? Como espero estemos sonando nosotros. Y joder, si la canción era buena, la película ya ni os cuento. Pero entre medio de esta canción y de esta película que mencionábamos de Hamaguchi es que hay un abismo. Hay un abismo que en este caso se llama Haruki Murakami y que explicará parte de lo que os estáis preguntando, ¿no? En el fondo viene de esta canción. La letra podría ser una propuesta para entender la película actual. No, ni mucho menos. Yo lo que vengo a decir es que Murakami, no hace tanto, la publicación del libro en el que aparece el relato de Drive My Car es del año 2014, así que han pasado pues más una de 50 pandemia. Años. Sí, más de 50 años parece y una 50 pandemia. Años. Y Drive My Car, en el fondo, lo único que hace... le provoca a Murakami como les suele provocar los Beatles en su obra, y es que al final Murakami es un relector del mundo pop, ¿no? Del mundo pop desde una perspectiva nipona, pero en el fondo podría ser, no es el Tarantino nipón, en el sentido que ha sido un consumidor de cine y de literatura, no solo oriental en su caso, sino también occidental, y al final ha sabido hilvanar todas esas tendencias e influencias en su literatura. Algo que ha sabido muy bien leer en este caso Hamaguchi, que a su vez también como cineasta, evidentemente un cineasta más del siglo XXI, sí que también sigue en esa misma liga de hibridación, ¿no? Y de capacidad de diálogo o de transversalidad en todas las posibilidades artísticas y reflexivas, ¿no? Si queréis saber un poquitito más del Drive My Car literario, que sepáis que es un relato que forma parte de otros 6, ¿no? De un libro publicado en el 2014 en Japón que se llama Hombres sin mujeres. 7 relatos en total que tienen como protagonistas a hombres que viven a la sombra de una feminidad perdida de maneres muy diferentes. El que em sembla acollonant és haver vist que el relat... ¿Cuántas páginas son? Son poquísimas. 40. Sí. Son poquísimas. Per 3 hores de pel·lícula. Claro, ahí ya nos descubres algo que es realmente explicativo al 100%, ¿no? Mientras la película, o sea, la canción poco tiene que ver con lo que vendrá después, hostia, el diálogo que hay entre Drive My Car relato y Drive My Car película es muy potente, pero sí, paradójicamente, uno es de 40 páginas, en este caso el relato, y el otro 3 horas. De hecho, no 3 horas, casi 3 horas, pero ese casi es un minutito. Estamos hablando de 179 minutos de película. Sí. ¿Y que podría ser de 2 horas? Sí, pero no sería una experiencia cinematográfica no al nivel, ¿no? Argumentalmente, ¿podría ser una película de 2 horas? Sí, yo creo que sí, pero... esta experiencia de 3 horas de alguna manera matiza el discurso y la actitud o la declaración de intenciones que tiene Hamaguchi en relación al cine, ¿no? Pero lo curioso... Sí, por favor, Ari, interrúmpeme. No, que lo curioso es que tanto Murakami como este cineasta, en esta película, que es la única que he visto, juegan mucho con el tema del tiempo, ¿no? Y y las dimensiones de la realidad y cómo se ven también transformadas en su concepción del tiempo. Entonces tiene como una manera curiosa de abordar lo que es el tiempo y la realidad. Hay una idea como de capas, ¿no? En la película hay una idea de capas que no solo dependen del lenguaje, que ya veremos por qué lo digo, sino también de las capas del tiempo en sí mismas, ¿no? Esta tendencia tan de Occidente de ver el tiempo como una cuestión cronológica, aquí no. Bueno, y a més, se rompe. y el anclaje en el tiempo, en un pasado. Sí, Eso també és molt Uy, interessant. estamos dando muchas pistas, estamos dando muchas pistas. Estic sobrevolant. Porque sí, y además, pero para ir también solventando cuestiones o dudas, que sepáis que Drive My Car puede que en relatos sean 40 páginas, pero en el fondo Hamaguchi lo que aquí ha hecho muy inteligentemente es recuperar otros 2 relatos de hombres sin mujeres, que en este caso se llaman Sherezade, Sherezade, y claro, que sepáis que Hombres sin mujeres, por cierto, es el título de un libro también de relatos que hizo Ernest Hemingway. ¿Y no hay algo de pero para que veas un poco el rollito de Hamaguchi, de Murakami también, ¿no? Es decir, como hablábamos de un gran deglutidor cultural que acaba ofreciendo algo muy personal, a pesar de todas
estas influencias que hay detrás, un poco como Hamaguchi. Otro de los, ¿no?, de los detalles a tener en cuenta, pues es esto, que el título que él eligió, Hombres y Mujeres, para sus 7 relatos, es a su vez una referencia a Hemingway. Aunque aquí, como estábamos hablando, es más de esta relación entre Murakami y Hamaguchi, y yo os estaba contando cómo, en el fondo, Sherezade y Kino, que son historias paralelas que se construyen muy bien o que se unen muy bien a la historia principal de Drive My Car, que es esa que acaba dando lugar a 3 horas. Y como decíais muy bien, ¿no? Aquí hay unas cuestiones a tener en cuenta que comparten ambos creadores, ¿no? En relación a la historia. No solo comparten ese argumento, sino la sensibilidad y la melancolía, ¿no? Como manera de narrarlo, ya sea desde una perspectiva literaria o visual. Y ambas obras, a la vez, ofrecen como un interés por la naturaleza humana, por el lenguaje, hablábamos de las capas del lenguaje, pero sobre todo por la soledad, la superación del trauma. Hay una idea también de la pérdida, del perdón y de esa superación del trauma, que cuando encima se dan como pérdida y necesidad de perdón, es mucho más complejo, ¿no? Y, desde luego, si algo comparten es su gusto por los coches. Por un Saab 900, que en el caso de la peli es rojo, pero que sepáis que en el relato de Murakami es amarillo. Y al final todo responde a cuestiones de la producción. Ah, ¿sí? Sí. No es Piqué con va a pasar Kubrick con el coche El Resplandor, ¿no? No, a ver, aquí habría que, de hecho habría que llamarlos a los dos, porque ellos dos... A ver si son daltónicos, ¿no? No sería por superstición. No se han juntado. Que el amarillo da mala suerte en el teatro. Hay muchas posibles teorías, ¿no? Hablando de rituales. No se han conocido. Ellos no se han conocido. Yo lo que sí he leído es que es por una cuestión de producción, ¿no? Al final, ¿con qué coche cuentas o qué coche puedes conseguir? Y no nos engañemos, Hamaguchi, todo y la fama que está adquiriendo, es un tío que sigue planteando sus obras desde una pretensión económica y de producción accesible, ¿no? Dentro de lo que cabe para ser una película. Pero está claro, porque la idea del amarillo como mala suerte, no sé si en Asia responde tanto a esa idea, claro. Muchas veces es algo totalmente diferente, y joder, al final amarillo y rojo son dos colores muy expansivos, que creo que funcionan igual de bien en lo que se pretende, ¿no? Es España, si los juntos es España o Cataluña, pero piénsalo desde una perspectiva de que el coche también es un protagonista de la historia y por lo tanto requiere un protagonismo que desde lo cromático ya queda claro, totalmente, ¿no? Pero, hostia, nos estamos liando porque veo que Uri ya muy bien, me ha metido de nuevo la canción de la película Drive My Car, que es como el tema principal de la película y de la banda sonora que ya habíamos dicho, ¿no? Que es de Eiko Ishibashi, pero en el fondo es inevitable tener que hacer mención a Murakami continuamente, aunque sí, esta sección no es de Murakami, es de Hamaguchi, y ya he dejado muy claro el porqué, ¿no? de esta necesidad. Cuando os hablaba hace nada de que ellos dos nunca se han visto, os voy a contar un poquito más el porqué, y de hecho lo leí en una entrevista a Hamaguchi, ¿no? ¿Qué es lo que le motivó inicialmente a Hamaguchi para adaptar el relato de Murakami? Pues lo dijo muy claro. El propio Hamaguchi explicaba que le atraparon los relatos, sobre todo en el coche, la idea de que el coche fuera protagonista, como veníamos diciendo, y esas escenas de diálogo en la intimidad en tránsito a la vez. No nos engañemos. Sí. ¿Dónde puedes conseguir esto? En un vehículo, en un tren, en un metro, difícilmente lo conseguirás, en un avión, pero en cambio en un coche puedes crear una intimidad, exacto, a la vez que está en tránsito. Bueno, podrías crearlo también en una cabina privada de tren, ¿no? Pero aparte existe el movimiento, ¿no? Bueno, que es como, en el de tren también. Es muy importante la idea del tránsito de fondo, ¿no? Sí. Con la vida se mueve y tú estás inmóvil. Estás inmóvil en un espacio que a la vez se mueve, ¿no? Pero hay mucho diálogo entre esa poética. Y un inciso que me van viniendo cosas cuando hablas. Una cosa interesante que me parece con el tema de, por ejemplo, que no se podría lograr en la cabina del tren, es el tema de como la fusión que hay entre el personaje y su coche, ¿no? Porque es su coche, ¿no? Entonces es ese cuidado que la relación que él tiene con el coche es lo que al final conecta, lo conecta a él y al otro personaje, al que conduce. Bueno, no quiero decir spoilers, ¿no? Pero al que acaba conduciendo su coche, es decir, conoce al otro personaje a través de qué relación tiene él con el coche, porque demuestra qué tipo de relación tenía él con el resto de persones de su vida, que no voy a decir quién es. Clar, però abans de tot això, jo crec que... Clar, sembla que sigui Crash, esta peli. No es gente que ama los coches de formas raras. Ni van a tener accidentes. ¿De qué va? De hecho, mira, yo quería contaros la anécdota, pero no, la contaremos después de la publicidad. El por qué nunca Murakami y Hamaguchi se han conocido, todo y que creo que ambos están muy satisfechos de su obra y del resultado de las adaptaciones. Y nos meteremos, como bien apuntabas, Paul, con la sinopsis.
¿de qué coño va Drive My Car, ¿no? Porque aquí ya se han descubierto algunas cosas. Hemos hablado de un coche, de un dueño de coche, por lo tanto, y de alguien que lo conduce que no es él. Y es que al final, Drive My Car va de un director de teatro, un tío de mediana edad que se llama Kafuku, que se ve obligado a aceptar de manera casi impositiva por el festival de teatro al que va a participar un chofer, ¿no? Como no está en su casa, no está en su ciudad, no se conoce las calles a la perfección y son japoneses, esta gente le dice, no, pues si te vas a mover en nuestra ciudad tienes que llevar un chofer. Y por responsabilidad civil, porque aquí hay un tema. Sí, pero eso lo vamos a dejar aparte. Vale. ¿Cuál es la situación en este caso, ¿no? Él acaba aceptando algo a desgana y por lo tanto ya empieza la película con cierta, ¿no?, como sensibilidad hacia lo que pueda suceder y sobre todo porque para él el coche es también la respuesta a esa necesidad de ritual con la cual enfrentar la creación. Él, todo y que lleva adaptando y representando la obra de Chekhov, Tío Vania, multitud de veces, como se da a entender en la película, precisamente en este festival a lo que ha ido es a dirigir, a crear de manera colectiva la obra teatral y hacerlo con un elenco actoral totalmente internacional. Es muy chulo esto. Sí, esto es acojonante, ¿no? Porque en la película en todo momento no solo estamos escuchando el japonés como idioma vehicular, sino que tenemos diálogos en tagalo, en filipino, ¿no?, mandarín, indonesio, inglés, alemán, coreano y poca broma, coreano. O sea, coreano como idioma de signos. Sí, eso es acojonante. Claro, todo el mundo sabe que los idiomas de signos dependen también, el lenguaje de signos, perdona, depende también del país en el que, ¿no?, en el que son necesarios. Y exacto, hay un castellano idioma de signos y hay un coreano idioma de signos y aquí se habla el coreano. La cuestión es que todo ello va dando lugar a una película muy coral donde en el fondo hay un claro protagonista y es un protagonista que acaba despertando el protagonismo de este chofer, que en este caso es una mujer. Es una mujer que conduce a la perfección, que ya lo veréis, y que comparte de alguna manera este trauma con el pasado del protagonista, ¿no? Comparte la necesidad de perdón y sobre todo la necesidad también de superación personal y poder mirar hacia adelante. Y esto es algo muy muy interesante que Hamaguchi sabe construir muy bien en la película, porque progresivamente a lo largo de estas, no diríamos las 3 horas en su totalidad, pero a lo largo de unas 2 horas más o menos, él construye una evolución en la relación acojonante que lo hace a través de las capas del diálogo, no solo del diálogo entre ellos, sino de la voz en off que suena continuamente por el cassette del coche, que no es otra que esa respuesta que os comentaba a los rituales, la necesidad de escuchar continuamente los diálogos de la obra que va a interpretar a modo de ensayo y de preparación. Que otro elemento importante también es de quién es esa voz. Obvio. Porque muy también importante. tiene que ver con ese duelo, ¿no?, que están transitando tanto uno como otro, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. O sea, pero esto lo vamos a dejar así. Eso no diremos nada. No, es simplemente es ver la película y al finalizar los 40 minutos. Y por cierto, aparecer los títulos de crédito. Exacte. Porque los títulos de crédito aparecen 40 minutos això después. És molt interessant perquè al final el que et fa entendre és que és un pròleg. És una mena de prepeli. Sí, sí. Os doy la mala respuesta. noticia. No, os doy la respuesta. Realmente, esa primera escena que él sabe hilvanar muy bien con la historia principal de Drive My Car es en el fondo la alusión a Sheresade. Os he hablado de otros 2 relatos que forman parte del libro. Sheresade es el relato que maneja también esa realidad de un hombre a la sombra de una mujer, pero que lo hace desde una perspectiva mucho más erótica, con unas narraciones que se dan siempre en las relaciones sexuales, unas relaciones que se dan a través también del sexo y de alguna manera también insistiendo en esa idea de la creación. Sí. Sexo y creatividad, Exacto, que hay una conexión. Es total. O sea, todo está muy bien hilvanado en la película y es un híbrido que empieza muy bien con Murakami y que se ejecuta a la perfección con Hamaguchi. Pero dicho todo esto, ¿qué os parece si empezamos a proyectar imágenes? Hemos proyectado muchísimas, pero vamos a ver esas imágenes, vamos a intentar entenderlas a través de un idioma que seguramente no comprendemos ni Dios de los que estamos aquí, pero vamos a intentarlo y si veo que la cosa no funciona, no os preocupéis, que siempre hay solución. 今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。というと、彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？高槻講師です。アーストロフ役を希望します。拜托。
そこまでありがとう。Bien, ¿no? Hasta el momento lo esto estáis último entendiendo Arigato. todo, ¿no? Arigato, sí. Esto Falta el Carles fent el Zaragoza. Bueno, yo creo que aquellos que estéis viendo el programa, que lo estáis viendo, no solo escuchando, al menos le estaréis dando forma a esos rostros, ¿no? Y a esas voces en el fondo. Pero, ¿por qué no hacemos la prueba esta típica de, vale, lo habéis escuchado en japonés, ahora escuchémoslo en español? Sí. A ver si lo entendemos. Por favor, yo, lo malo del tráiler en español es que es nefasto, o sea, es ofensivo. No quiero ni verlo. Es ofensivo. ¿Qué habla el la doblaje, chi? ¿Qué habla el la doblaje. chi? Por favor. Por favor, escuchémoslo. Hemos contratado un chofer para usted, tal como indican nuestras normas. ¿Cómo dice? Su chofer. Soy Misaki Watari. Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer estos días. ¿Dice eso porque soy mujer y joven? Koshi Takatsuki. Me presento para el papel de Astrov. Déjeme ir. Suficiente. Gracias. ¿Ves? El arigato encaja aquí. Gracias. ¿Puede poner el cassette, por favor? Sí. ¿Qué te pasa? Se te ve triste. Es porque te sientes... Es un quién es la robot. voz? Es un cyborg. Es demasiado forzada Her. la interpretación. Porque precisamente ella es así, Otto pero era es una tan mujer sutil, preciosa. como lo Muchísimo. interpreta, es súper Te sutil diré y lo que dulce a la piensas. vez. Sí, o sea, Tiene muchos matices. de hecho, sí, por favor. Ahorras-no el Us diré- sufrimiento us de diré oír una estas cosa, voces. una cosa ràpida. És d'aquestes pel·lis que em costa de pensar... Clar, no havia captat de que, òbviament, aquesta pel·li ha estat doblada a l'espanyol, Clar, clar. però és d'aquestes pel·lis absurdes que hi ha moments de que, clar, ells durant la pel·li parlen idiomes diferents i es van interrelacionant, però sense entendre's. Clar, tots parlen en castellà i és lo típic de... sube a mi coche. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, así te lo traduzco, ha dicho que suba a su coche. Y no sé cómo deuen fer això, saps? El tema, Paul, es que es una película que no debería doblarse. Ya para empezar, Ya, por lo que para estás comenzar, de comentando, entrada. ¿no? Porque precisamente habla de esa coralidad social y mundial doblarse así. a través del lenguaje, ¿no? Porque sobre todo Hamaguchi lo que está planteando es una situación de soledad y de necesidad de cura, ¿no? Y la cura pasa por el arte, como veréis, ¿no? Pasa por el arte y por la creatividad, pasa por el ritual, evidentemente, pero cuando hablaba del arte, hablo de la creación teatral, ¿no? Y la representación de Tía Vania, que le permite tanto a él como a otros personajes de la obra y al final también a la chofer, ¿no? A través de las escuchas que hace del cassette en el coche, hostia, a través de la ficción, encontrar esa catarsis necesaria a veces para solventar tus propios problemas, ¿no? Como la creación es una solución no solo para el que crea, sino también para el que la consume muchas veces en tanto que se proyecta, ¿no? Y que empatiza con la historia. Eso es evidente, pero es que curiosamente y paradójicamente esto pasa porque a Hamaguchi se hace muy famoso y esta peli la peta. Si esta peli no la petara, como la está petando, no se doblaría. Quedaría siempre en esa marginalidad en la que vive el cine de autor. Pero hostia, estamos dando con un cine de autor que gusta. Que si tienes el talante... Como Murakami, ¿no? Que también tiene ese punto. Claro, totalmente. Sí, ¿pero por qué? Porque son gente que sabe dialogar muy bien con lo pop y al final, ¿qué es lo pop, no? Pues un discurso popular que va respondiendo a las etapas, pues el pulp de Tarantino, sí. ¿no? Y en este caso, hostia, quizás por el corte nipón, un pop mucho más poético, melancólico. El pop de Haruki Murakami es ese pop que aborda siempre la soledad y lo urbano, ¿no? Con un tono casi... Y lo onírico. Sí. Con ese tono casi espiritual y poético que encaja muy bien con el sueño y con esa línea divisoria entre sueño y realidad que en Murakami siempre está diluida y que en el caso de la obra de Hamaguchi, de la película de Hamaguchi, no es que esté diluida, pero está muy bien representada a través de las imágenes, ¿no? Y del sonido. Sí, ¿no? sí. Es brutal. La también. música, el sonido, las capas de diálogo, pero sobre todo en la imagen él tiene una capacidad, porque también es cierto que como la película se cuece a un fuego tan lento, el mimo se percibe, ¿no? Sí. Y yo me gustaría recuperar simplemente para ir acabando, ¿no? Ya voy sacando esta frase a pasear, para ir acabando, así de aquí a 10 minutos. Me voy preparando. La cuestión es que, hostia, hay planos memorables de la película. Planos, por ejemplo, que construye muy bien esa relación en construcción que es protagónica en la película y que es la que protagonizan precisamente, ¿no? Kafuku y Misaki, la chofer, ¿no? Como inicialmente se mueven en silencio, ella al volante y él en el asiento trasero, ambos escuchando la obra de Chekhov, ¿no? Pronunciada por una voz enigmática que en el tráiler, no sé si lo recordáis, pregunta, ¿no? ¿De quién es esa voz? Y es una voz que si veis la película descubriréis desde el primer minuto. La cuestión es que ellos
ellos dos, ¿no? Con ese hilo argumental que es en el fondo la dramaturgia, el teatro y la voz del pasado, poco a poco, ¿no? Y tal vez, si el tiempo se lo permite, podrán enfrentarse a ese trauma del pasado y poco a poco también a partir de las diferencias que lo representan, o precisamente gracias a ellas, ¿no? Porque realmente estamos a dos, no diremos personajes antagonistas, pero sí dos personajes muy diferentes con un bagaje muy diferente y ya no solo por la edad, ¿no? Es decir, Misaki tiene 24 años y como os decía, Kafuku es un hombre de mediana edad que estará rozando los 45-50. Pero también hay algunas conexiones súper sutiles que no diré cuáles, ¿no? No, está bien, sí. No las digo porque el tema de la edad de ella también es algo bastante crucial. Sí, no básico, digo nada. Básico. La tiene fresca, ¿eh? Sí, me encanta. Sí, es un detalle. Tengo memoria. Es muy potente. Pero ahí lo dejamos para que el espectador cuando la vea la disfrute incluso más y pueda decir, sí, hostia, aquí lo veo, ¿no? Y es esto, ¿cuándo se empieza a dar esa conjunción, esa comunión entre los dos? Hay un plano que és memorable. Sí, i crec que sabem perfectament quin és, perquè vam sortir al cine i vam dir, aquest pla és per enmarcar. Crec que és el que ja penso. Ellos dos, o sea, ella fuma muchísimo. Vale, ella fuma muchísimo. Sí. Pero tiene prohibido fumar en el coche. Conforme se van acercando, Kafuku le ofrece la posibilidad de que si se quiere fumar un cigarro lo haga porque tiene un techo solar el coche. Es un Saab 900 de color rojo con techo solar, ¿eh? El coche se las trae. Y es un momento nocturno de vuelta a casa, porque ya os imagináis, al final la chofer lo acompaña en sus idas y venidas del apartamento donde está ubicado hasta el teatro para hacer los ensayos, ir y volver, ¿no? Un poco lo que harán muchos en una semana con el Mobile Congress, pero sin ningún tipo, bueno, sin creatividad, pero tecnológica. Y en ese momento le ofrece fumarse un cigarro, se lo acaban fumando los dos. Y una posición que siempre había estado en una línea de verticalidad, por así decirlo, o de enfrentamiento, uno delante del otro o uno detrás del otro, de repente pasan a estar en paralelo y ambos sacan el cigarro por el techo solar, pues a modo de que no se quede el humo dentro y tal. Pero hay un momento, o sea, hay un punto casi de llamada celestial en esa manera en la que se ubican los dos cigarros en paralelo, ¿no? Porque son dos cigarros en paralelo de manera vertical, humeantes, y en todo momento la sensación que uno tiene es como pues lo que decía, ¿no? De conexión de la tierra y el cielo. Totalmente. No desde una perspectiva religiosa, sino de una perspectiva ya del más allá. Es muy simbólica, es una imagen simbólica. Es de WordPress Photo. Sí. Es que totalmente. Es que Paul, no, esa foto, o sea, si buscáis la foto ganadora, si no me equivoco, del 2014, de WordPress Photo, es una foto que no es con cigarrillos, no recuerdo el país africano, pero hay toda una serie de ciudadanos de ese país en la noche, al lado de una playa, con el móvil intentando conseguir cobertura. Hostia. Porque parece ser que donde ellos viven no hay cobertura, ¿no? Nos habla también un poco de la situación atrasada de ese país o de esa ciudad, ¿no? En concreto. Y hay una suerte de llamada de auxilio cuando levantan los móviles, ¿no? Al final es una foto muy efectista y donde vemos toda una serie de... Estoy buscando la foto porque, mira... De hombres que levantan... Sí, es que es brutal. Me la guardé y todo. Que levantan los móviles para conseguir esa cobertura, pero en el fondo... El espectador que consume esa foto lo que está viendo es una serie de hombres que parece que estén llamando a un dios que cada uno sabe qué forma tiene, ¿no? En su cabeza. Una salvación. Al final también eso conecta con la idea del SMS, ¿no? Que en el fondo es Save My Soul. Esto es una idea que... ¿Qué? Sí, o sea, el SMS es Short Message Sending, ¿no? Sí. Algo así. Pero en el fondo es una frase de Godard que me gustó mucho, que dice, un mensaje en el fondo es una llamada de socorro. Es salva mi alma, ¿no? Y hay algo de todo eso que tú has dicho en el plano de Hamaguchi con estos dos protagonistas que levantan su aparte mano. Con el cigarrillo vertical es casi como una vela, ¿no? Es como ese acto de poner una vela. Sí. Y que de hecho en otro momento de la historia también aparece. Ah, mira, ha creado paralelismos visuales. Cuéntanoslo, que yo no me acuerdo. En el momento justamente en el que desempeñan un ritual, digamos. ¿Vale? En el final de cierre de proceso. Sí, pero no. Es que no quiero decir... ¿Argumentalmente descubres mucho? No, pero ¿recuerdas el momento? No es por eso te lo digo, no lo estoy recordando. Hay un momento en el cual ellos... Es que si lo digo no sé si hago spoiler. No, como que logran... ¿Conectar? No, que logran como hacer un cierre del vuelo que están haciendo. El momento nieve. Vale. Momento nieve. Okay. Realizan un ritual con el tema de la vuelta al pasado, con
un elemento que son las flores y luego también el elemento que es el cigarrillo colocado en esta posición vertical. Es magnífico. Al final el cigarrillo como incienso, ¿no? de iglesia, que de manera humeante, ¿no? Está recordando un alma o está recordando un proceso. Está muy bien visto. Es verdad, ya no recordava esa parte. És una pel·lícula que està allò curada o sigui, totes les metàfores, tot té un sentit, tot té el planting que es diu, no? Un guió, que hi ha coses que et trobes al principi, que te les trobes més endavant, que te les trobes al final, però són molt subtil tot, no? O sigui, els silencis, no? La potència que té tot, que està tot a lloc, però si vols el trobes, si no, no. Totalmente. No, de hecho es una peli que os lo decía en todo momento, ¿no? Justifica sus 3 horas. Evidentemente, si vais a buscar la crítica del crítico más estúpido de este país, lo que encontraréis es me salgo del cine, no la aguanto, tal. Está claro que si lo que tenéis es un problema de hiperactividad mental y no podéis, y no podéis estaros quietos en el cine, o tenéis un mal día, sí, evidentemente, tenéis un mal día, no vayáis a ver esta película. Ahora, por otro lado, si conseguís conectar con vosotros mismos, con la pantalla y relajaros y tener la capacidad de ir leyendo todo aquello que nos va ofreciendo, es una película que es perfecta. Y oye, para ir acabando ya, ahora sí, la anécdota. ¿Por qué narices? Por favor. Esto me mola, se ha quedado como de ¿Qué anécdota? ¿Por qué narices no se han conocido? Murakami. Y esto es algo que además ofrece una mirada hacia Murakami, tal como es, en el fondo. ¿De qué nos habla Murakami, no? Siempre nos plantea un personaje como anodino, que está como al margen de la vida, ¿no? Los personajes de Murakami son muy así, ya sea por un trauma como en el caso de Drive My Car, o simplemente porque son así, ¿no? Viven en soledad y viven apartados un poco del mundanal ruido, ¿no? Y parece ser que Hamaguchi, cuando quedó impresionado con este relato, ante la posibilidad también confesada por la productora de poder adaptar a Murakami, lo que hizo fue mandarle una propuesta al escritor de adaptación de Drive My Car y, ya le decía, de Sherazade, ¿no? Cogeré un poquitito el tono de Sherazade y el de Ki, ¿no? Murakami tarda medio año en responder, pero responde positivamente, le dice, adelante. Ok, sí, este palo. Ya está. Peli realizada, que hace Hamaguchi. Hostia, lo invita a la premier. Murakami no se presenta, no responde. Se la baja de torre. ¿Te imaginas? Y Hamaguchi dice, este tío no me quiere, ¿no? No pasa nada, los artistas lidian con eso. Pero después, leyendo una entrevista, parece ser que Hamaguchi, una entrevista de Murakami, parece ser que Murakami, cuando estrenaron la película en un cine local, fue a verla y ha confesado que le ha gustado mucho. Pero este es Murakami, no nos vamos a imaginar a Roberto Benigni dando saltos, ¿no? Y llamando a Hamaguchi tomándose unas cervezas con él. Está claro que eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que la sección se acaba. Que se acaba. A la venga. Vamos ahora sí al plato fuerte. Me he quedado con 1000 cosas por... Sí, pues las podemos ir. No, tranquilo. Es que la peli en sí también es